Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida, el podcast donde puedes escuchar historias que inspiran, experiencias profundas y los caminos más significativos para alcanzar una vida plena. Hoy tenemos un episodio muy especial para vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y misterioso a la vez, las experiencias cercanas a la muerte, también conocidas como ECM. Estas experiencias han intrigado a científicos, a médicos y a la humanidad en general durante siglos. ¿Qué sucede realmente cuando una persona se encuentra al borde de la muerte y luego regresa? ¿Qué significan esas visiones, luces y sensaciones que muchos describen? Bien, pues para explorar este tema tenemos con nosotros a Juanma Martínez, quien tuvo una experiencia cercana a la muerte a la edad temprana de 12 añitos. Juanma no solamente ha vivido para contarlo, sino que también ha escrito un libro titulado ¿Y si mañana me voy?, donde relata su increíble experiencia y lo que aprendió de ella. Juanma, bienvenido a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Yo encantado de acompañaros. Muchas Bueno, gracias, Andy. muchas gracias a ti por estos calores veraniegos y prestarte voluntario aquí a estas horas de la tarde. Vamos, si te parece, a los 12 años, como digo, tuviste una experiencia que cambió tu vida para siempre. ¿Por qué no nos cuentas en detalle qué pasó aquel día? Pues muy bien, mira, como tú bien has dicho y has mencionado antes, lo que es una experiencia cercana a la muerte, lógicamente en aquel entonces yo no tenía ningún conocimiento sobre estas experiencias. Y esto pues ocurrió de tal forma como que un día cualquiera, regresando de la escuela, pues yo me empecé a encontrar mal. Era en enero del año 81, a mitad de enero del año 81. Por aquel entonces, pues bueno, pues lo típico que te podía decir el médico, pues tiene una gripe, que es lo que a mí me diagnosticó una vez que mi madre había llamado al médico a casa para que me visitase, ¿no? Porque bueno, tenía pues bueno, los mismos síntomas que una gripe, que son pues, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, todo eso. Y entonces, pues bueno, ese hombre que era un médico joven, lo recuerdo como si fuese ayer. Y bueno, pues eso, mi madre hizo caso de las pautas que teníamos que seguir según el dictamen del médico, vigilar sobre todo la fiebre, todo eso, ¿no? Y nada, al día siguiente, eh, mi madre, que, bueno, como cualquier madre que tiene ese sexto sentido, no muy conforme con el dictamen del médico y viendo que yo no mejoraba, pues llamó a un tío mío, que es el que más cerca estaba de casa y más disponibilidad tenía para llevarnos al hospital, aquí en Barcelona, en un hospital de Belviche, que es muy conocido, y bueno, a 10-15 minutos de casa estábamos. Me llevo para allá con esos síntomas. Y digamos que cuando llegamos a la puerta de urgencias del Hospital de Belviche, ahí yo tengo una primera experiencia, ¿vale? Yo en aquel entonces, pues como he dicho antes, no sabía qué me estaba pasando. Sabía que lo que había vivido y lo que voy a explicar ahora es tal real como que nos estamos viendo ahora mismo tú y yo, pero que, bueno, fue impactante. ¿Por qué digo que fue impactante? Porque cuando como digo, llegamos a la puerta de urgencias del hospital, se acercó un celador con una silla de ruedas y entre mi madre y mi tío bueno, se sentaron en esa silla y justo al entrar en el pasillo de urgencias, yo ahí pienso que o tuve que perder el conocimiento o entrar directamente en coma, no lo sé porque tampoco lo puedo constatar eso, ¿no? Pero algo de eso tuvo que ocurrir. ¿Qué pasó en ese instante? Pues que de pronto yo empiezo a verme desde una posición como si estuviese pegado al techo. Yo podía verme a mí mismo, ¿no? Yo cuando, digamos que tuve una experiencia extracorpórea, yo me salí del cuerpo. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Yo en un momento dado veo una escena desde arriba, desde, como he dicho antes, como si fuese una lámpara pegada al techo, y entonces la diferencia ahí es que yo me encontraba bien en ese estado, en ese momento, en esa forma de estar, que no sé cómo definirlo. Yo me encontraba bien, no tenía ningún síntoma de los que me habían llevado al hospital. Me encontraba tranquilo y en paz. Sí que era asombroso, ¿no? El asombro de mirar y ver en la silla de ruedas lo que era mi cuerpo. ¿A ti mismo?
Sí, claro, porque Es impactante, ¿no? lo que te quedas como diciendo, perdón por la expresión, ¿no? Pero digo, hostia, pero si soy yo. O sea, eh, pero no tienes apego, no te vinculas con ese cuerpo. Es Ya. curioso. ¿Por qué? Porque yo en ese estado donde estaba seguía sintiéndome yo mismo, el que era, el que soy. Entonces, el asombro era decir, ¿cómo puede ser, no? Si ahí me estoy viendo. Yo estaba viendo pues todo el escenario, ¿no? Que estaba ocurriendo en ese momento, que era cómo me trasladaban hacia dentro de urgencias, con mi madre siguiendo a las enfermeras, a los sanitarios, y a la vez, qué curioso, que eso físicamente, a través de unos ojos físicos, es imposible, pero yo en ese mismo instante, no sé si es porque yo estaba pensando en mi tío, que es el que me había traído en su coche, en su vehículo, qué estaba haciendo, ¿no? Porque yo estaba viendo el mismo, o sea, a la misma vez el escenario, como he dicho, de mi madre con los sanitarios y yo hacia adentro, empujado por la silla de ruedas y tal. Y al mismo tiempo estaba viendo a mi tío aparcando el coche en la zona de aparcamiento del hospital. Que eso, o sea, era imposible verlo a En través de otro unos ojos. sitio, en otro sitio totalmente diferente. Sí, sí. Yo estaba, o sea, era consciente de todo eso. Digamos que esa fue la primera experiencia impactante, ¿no? Pero seguidamente yo tuve una experiencia que para mí es extraordinaria, que es lo que tenemos todos en común de los que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y es que yo sí que es verdad que no recuerdo haber pasado por ningún túnel. Eso no puedo decir si pasé o no lo pasé porque no lo recuerdo, pero sí que lo que recuerdo es que después de estar en ese plano, digamos, extracorpóreo, ¿no? En ese estado extracorpóreo, pero dentro de una visión terrenal de lo que estaba ocurriendo aquí, paso directamente, por llamarlo de una forma que entendamos, a otro plano, a otro nivel, a otro sitio diferente, que ya no era terrenal. Ahí es donde tengo esa experiencia extraordinaria. O sea que tú eres de las pocas personas que no ve la luz, pero que sí toma conciencia de que pasas a ese otro plano. ¿Podrías describirnos qué experimentas en ese plano? ¿Viene alguna persona, algún ser fallecido tuyo a recibirte? ¿Ves a otra entidad? Sí, sí. La luz la vi en ese otro plano. Lo que no vi Ahí, es el, ahí sí ves no la luz. recuerdo el túnel ni la luz al final del túnel, sino que la luz me la encuentro ya en ese otro plano. Yo cuando llego a ese otro sitio, bueno, he de decir, siempre lo pongo bueno, poder comprender un poco también lo que yo viví o vi allí, de que yo desde que tengo uso de razón, yo soy un amante de la naturaleza, me gusta el contacto con la naturaleza, no puedo concebir la vida sin ella. De hecho, vivo rodeado de bosque. Y yo llego a un lugar que era una naturaleza exuberante. También hay que decir que yo soy daltónico y en ese sitio yo he visto, bueno, vi colores que no he vuelto a ver. Colores en las flores, colores en las hojas de los árboles, colores en general. Eran colores que hablaban, que eran palpitantes, vivos. No sé, no sé. Es que todo esto que voy a explicar realmente es imposible poderlo explicar con En nuestras palabras. Ya, ya, imagino, imagino. porque el sentimiento, Permíteme sí, un pequeño inciso, antes de que sigas y no describas tu experiencia cercana a la muerte. Está escuchando varias entrevistas tuyas y en ninguna de ellas te han hecho la siguiente pregunta. ¿Eras una persona religiosa antes de tener la ECM? ¿Eres creyente? ¿Eras creyente? Te lo digo bueno, porque muchas veces nosotros proyectamos aquello que sí, queremos ver. Me gusta la naturaleza, proyecto naturaleza. Creo en Jesucristo, proyecto el Señor que aparece, perdón, delante de mí, etcétera. ¿Eras creyente antes de esta experiencia? bueno, a ver, yo, digamos, a ver, yo estoy criado pues en la fe católica, pero sin ser unos, mis padres no eran practicantes, ni mucho menos. Yo diría que a veces parecían un poco contrariados a lo que era la fe católica, ¿no? Buenas personas, por supuesto que mis padres eran. Vale. Lo que pasa que no estaba, o sea, no era, no había una.
religiosidad dentro de casa, donde cada domingo a mí, no, de eso no. Creyente, yo no sé, no te puedo decir si yo era creyente o no. O sea, antes de esa edad de que me sucediese eso a los 12 años, no podría decirte. Tener en aquella época, antes de la ECM, la convicción o no de que algo más habría, yo qué sé, no lo sé, no lo sé. Vale. Bueno, pues Eh, retomemos entonces. Entras en ves esa luz, ves un campo rodeándote. Y yo te preguntaba si tenías la presencia de seres queridos o fallecidos o alguna otra entidad. sí, bueno, te explico. Yo cuando llego a ese sitio, a ese lugar, como he dicho antes, una naturaleza exuberante, habían unos jardines, pero digo jardines porque era como todo muy, muy equilibrado, muy, habían, pero no unos jardines como entendemos hechos por la mano del hombre, ¿no? No sé, algo difícil de describir. Y en ese sitio, en ese lugar, había gente, habían sobre todo niños, niños acompañados con alguna gente adulta, pero la gente adulta era joven, no había ninguna persona mayor, de edad avanzada ni nada de eso. Yo en ese lugar, digamos que aunque no hubiese una barrera visible, yo quería entrar allí, o sea, estar con ellos allí, y algo me lo impedía. No podía atravesar esa supuesta barrera que yo no veía, ¿no? Pero yo no podía acceder a ese lugar, sí que lo contemplaba, sí que estaba como percibía todo, estaba, no sé cómo decirlo, integrado en todo ese entorno, pero a la vez yo no podía compartir, pues no sé, por poner un ejemplo, pues eso, estamos delante de una barrera donde estamos viendo lo que está pasando a través de la barrera, pero no podemos acceder porque la barrera no lo impide, algo así. Vale. De pronto, bueno, esa luz, mmm, a veces cuando la describo y la recuerdo me emociona. Esa luz sí que es verdad que yo no sé si iba hacia esa luz venía hacia mí, pero en un momento dado esa luz me envuelve. Y esa luz es una luz blanca, brillante, pero que no te deslumbra, y era puro amor. La diferencia, la gran diferencia que hay de la primera experiencia extracorpórea, ¿no? Que he descrito antes, que yo me encontraba, así como llegué enfermo al hospital y con malestar en mi cuerpo físico, cuando yo me salgo del cuerpo, me encuentro tranquilo, me encuentro en paz, no tengo ningún dolor, no tengo síntomas de nada de enfermedad, pero ya está. Ahora, cuando yo entro en este otro plano y contacto con esa luz, mmm, hay un amor tan grande, o sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Soy felizmente casado, tengo mis dos hijos que, bueno, bueno, como todo el mundo entendería, daría mi vida por ellos, pero ese amor que yo sentí allí, o sea, es que simplemente no es de aquí, no es un amor de este mundo, es un... no hay palabras para describirlo. Lo que sí que es, te hace sentirte en ese momento como que has regresado a tu verdadero hogar. Eso es muy importante, cuando siempre que lo digo, lo quiero subrayar porque es que realmente no es que hagas un viaje a otro sitio, sino que para mí el viaje es retornar a casa. Eso es tal cual yo lo siento y lo sentí. Entonces, en esa luz, yo vi a un ser querido mío, era mi abuelo materno, que falleció unos 5 años antes y era con el que yo, bueno, tenía un vínculo estrecho. Y él apareció tal cual yo lo recordaba cuando él falleció. Falleció con 69 años. Pues yo lo vi tal cual. O sea, con su misma edad, su misma forma de vestir, como yo lo recordaba en vida, ¿no? En vida terrenal. Porque allí, he de decir que te sientes más vivo que aquí. Y él es el que yo pidiendo de que él me llevase o me acompañase, ¿no? A ese sitio que yo estaba viendo delante de mí, es el que me dijo que no me podía quedar allí, que no era mi momento y tenía que regresar. Juanma, ¿cómo te comunicas con tu abuelo? ¿Experimentaste algún tipo de comunicación verbal, no verbal? ¿Cómo es eso? No, verbal no. Digamos, es que no sé cómo definirlo.
bueno, para que nos entendamos así un poco fácil, que tampoco sería bien dicho así, pero bueno, para que lo entendamos así un poco fácil, digamos que nos entendíamos como telepáticamente, Vale. algo parecido a eso, Ujú. así era. Y yo, bueno, peleé, ¿no? Por estar allí. Yo, abuelo, lléveme ahí, quiero estar ahí, ¿no? Quiero quedarme aquí. Y, y mi abuelo pues insistió, no sé si por lo que representaba antes, y bueno, representa ahora lo que es la figura del abuelo, la figura paterna también, pues esa autoridad, ¿no? Que pues él creo que es lo que me hizo pues hacerle caso y no quedarme allí, regresar, porque como él bien decía, no era mi momento y luego entendí que no era mi momento. Yo he de decir que en ese estado, en ese lugar, yo era consciente del dolor de mis padres, porque resulta de que no fue una gripe lo que me llevó al hospital. Allí en el hospital de Belviche, cuando ya me examinaron, resulta que yo tenía una meningitis y me llevó a un estado de coma donde estuve durante 9 días. Entonces, los médicos a mí me habían desahuciado, a mis padres le dijeron que, bueno, que llamasen a la familia que tuviesen que llamar porque seguramente que yo no saldría de allí. Entonces, quiero decir que en ese otro lugar, en ese estado, yo era consciente del dolor de mis padres. O sea, digamos que allí es como que tú adquieres una amplitud de conocimiento, de comprensión de todo a un nivel muy grande, ¿no? Tú eres consciente y comprendes todo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque aunque yo era consciente del dolor de mis padres, yo quería seguir queriéndome quedar allí. Parece un acto egoísta, Eso pero es no, muy no. grande, ¿eh? Eso es muy grande. Te he oído decirlo también en alguna otra entrevista, siendo consciente de que tus padres estaban en este, por así decirlo, plano terrenal, físico. Tú decides, no, no, abuelo, yo quiero estar ahí en este plano, porque siento amor y siento felicidad, siento paz. Siento que he llegado a casa, que he Siento que he llegado, retornado. exacto, siento que he llegado al hogar, como tú mencionas también en muchos otros comunicados. ¿Y qué te hace tomar conciencia de decir, no, yo voy a volver, o bueno, cuando vuelves al noveno día, cuando retomas la conciencia, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es ese Juanma que vuelve al plano físico de nuevo y que ve a su padre o y madre al pie de la cama? Bueno, yo cuando, como he dicho antes, ¿no? Mi abuelo es el que me dice, digamos, de una forma contundente, ¿no? Que no era mi momento, que yo me tenía que volver, pues que no me podía quedar allí, digamos que le hago caso. Tuve que hacerle caso porque a los 9 días de estar en coma yo despierto, ¿no? El día concreto de despertar y la sensación de despertar, yo no la recuerdo bien, sí que recuerdo, es una vez que ya había despertado, no sé si había pasado un día, 2 días, no lo sé, pero sí que retorno con la alegría de un mensaje, ¿no? De quererlo contar a mis mayores, de lo que yo había, dónde había estado, de lo que había visto, ¿no? Con la alegría de un niño, porque yo cuando, luego he escuchado, ¿no? De gente adulta que le ha pasado y tienen miedo a contarlo por el que dirán, yo esa connotación de ese sentido de ridículo ni que me tomen por loco, yo siendo un niño no lo tenía. Yo lo venía con la alegría, ¿no? Yo se lo cuento por primera vez a mi madre. Vamos, a que le cuento lo que yo he vivido, con quien he Sí. estado, Y ese que era su momento. padre. ¿Y cómo Y reacciona me, tu madre cuando se lo cuentas? bueno, la reacción es que, bueno, tú has estado muy malito, eso lo habrás soñado, y que, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Que me llegó a enfadar, que no he soñado, que yo he estado, que he estado con el abuelo, que no sé qué. Y bueno, no se me hace mucho caso. Luego también cuando lo cuento ahí a los sanitarios, sobre todo a las enfermeras, te vas dando cuenta que no te creen, ¿no? De hecho, la influencia que tienen los mayores sobre un crío, en este caso sobre mi persona, pues bueno, aquello de siempre, ¿no? Lo que nos han enseñado, lo que dicen los mayores, qué es lo Claro, que va a pasar. casi te convencen de que al final no has visto nada. Claro, me hacen pensar, pero yo sabía lo que había vivido.
y dónde había estado, ¿no? Pero bueno, digamos que ya después de esa experiencia de intentar transmitirlo y que no se me cree ni se me hace caso, pues lo empiezo a dejar un poco apartado, ¿no? Yo lo vivo intensamente dentro de mí. Em, yo no puedo decir porque como hay gente, vuelvo a repetirlo, los adultos, ¿no? Que es más significativo una persona adulta que el punto de inflexión sea inmediato y el cambio sea inmediato, ¿no? En su forma de ver la vida. Yo al ser un niño, yo creo que, bueno, todo eso ha sido en mi vida más progresivo, ¿no? Ha ido, digamos que Evolucionando, como tú. así, ha ido creciendo. Yo tuve un periodo que también lo he comentado a veces en alguna entrevista, que cuando yo regreso, porque otra cosa es muy importante, yo me recuperé una vez que yo despierto del coma, estoy en la UCI, también he de decir que tuve dos experiencias más, sí, estando consciente, ¿eh? Que fueron, yo para mí eso fue como, no sé, como una proyección astral, un viaje astral, porque en una de ellas, donde describo de que yo estando en la habitación de la UCI, que eso está cerrado, hermético, aquello no tienes acceso visible al exterior, yo de pronto estoy en la cafetería del hospital de Belviche, estaba allí, y yo veía todo lo que estaba sucediendo, veía las dos enfermeras estas que estaban en el turno juntas y que venían a, pues bueno, a cuidarme. Y luego yo se lo contaba a ellas que las había visto, que quería que me llevaran con ellas allí. Bueno, ellas flipaban, claro. Y como que eso es imposible, pero yo les describía lo que yo había visto que estaban haciendo en ese momento y claro, el asombro era, Me alucina, imagínate, imagino. Fíjate, cuando tú cuentas esto al exterior, y como tú bien dices, siendo un niño de 12 añitos, casi que te convencen de que lo que tú has visto es fruto de la medicación, la experiencia, has estado muy malito y bueno, tú casi que te autoconvences de que quizás no has visto nada. ¿Cómo describirías la experiencia en términos de claridad y de realismo? Por ejemplo, una escala del 1 al 10. El 10, yo esto lo he vivido perfectamente como que estoy hablando contigo. Y el 0, pues mira, no sabría decirte si la he vivido o no. Yo ya dudo de todo. es el 10. Además, mira, te voy a contar, ¿no? Cuando hablábamos, eso que me decían, no, tú lo habrás soñado, que estabas muy malito, estabas en coma. El sueño, tú llegas al entendimiento de que el sueño es esto. Cuando tú tienes, Buah, qué estamos, potente. mira, cuando aún se me eriza el vello del brazo cuando a veces cuento esto, cuando tú estás en ese sitio, en ese lugar donde tú identificas con que es realmente tu hogar, tu casa, donde tú perteneces, tú tienes un conocimiento, digamos, clarísimo, limpísimo, sin ninguna intoxicación de nada, de que aquello realmente es tu existencia real. Esto es una consecuencia, es un plano, el plano terrenal es como, bueno, a veces siempre pongo el símil de una obra de teatro, ¿no? Hemos venido a interpretar una obra de teatro. A ti te toca hoy, o sea, en este teatro, el papel de Andrew, el mío es el de Juanma. Este papel nos va a ayudar a evolucionar, a crecer, a tener una serie de experiencias con las características que nos va a dar cada personaje y eso nos va a servir para nuestra evolución y crecimiento. Eso, Punto. eso que dices es muy potente. Eso de estar en otro plano y de tener otro. Mira, la doctora Luján Comas, a quien tú conoces, me contaba en el podcast cuando tuvo a bien venir a Rumbo a tu Vida. Ella contaba que nosotros estamos en un plano físico, pero que nos ponemos un traje, en este caso un neopreno, cuando vamos a bucear. Y cuando entramos en esa otra, por así decirlo, realidad, ¿no? El mar, pues tú te pones un neopreno y cuando sales de ese mar te quitas el neopreno. Cuando tú falleces o dejas este plano físico, al fin y al cabo te estás quitando ese traje que abandonas y que dejas ahí, pero la energía sigue, la energía se transforma, ¿no? Y yo quiero decir que cada vez estoy más convencido de que realmente es así, ¿no? De que, como dice la física cuántica, la energía no se destruye, sino que cambia, se transforma. Exactamente, además lo has Al ser tan descrito. jovencito, Juanma, ¿cómo? Porque claro, la pregunta del millón es, ¿esto cambia tu vida? Si eres un adulto, esto cambia tu vida, tu visión de vida. Y tú mencionabas en dos o tres pinceladas ahora mismo, decías que poco a poco, paulatinamente, esta experiencia cambia tu
tu vida y desarrollas algo que tú llamas la intuición. ¿Por qué no nos Sí, explicas un poquito más de esto? bueno, yo lo llamo la intuición por, bueno, ponerle un nombre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me pasa? Yo cuando he oído, a ver, tengo que decir que yo en aquel entonces no sabía de nadie en el mundo que hubiera tenido una experiencia como la mía. Yo me ven, imagínate, te sientes un poco raro porque, claro, no conoces a nadie. Hoy día, a través de los medios de comunicación que hay, pues sí, fíjate, hay muchísima información. En aquel entonces no había información, es que ni los médicos te decían, ah, pues mira, a este le ha pasado lo mismo que al de la habitación tal que cuenta lo mismo. No, no tenía esa información. Me sentía un caso aislado. Entonces, lleva, bueno, pues ahí lleva una carga, ¿no? Eh, yo luego he escuchado a gente que he ido conociendo que han pasado por esta magnífica experiencia que es vivir una ECM y que la recuerdan perfectamente, que se han traído algún regalo, o sea, hay gente que ha desarrollado la clarividencia, la mediunidad, todo eso. Hay muchos casos que conozco. En mi caso, yo digamos que percibo cosas, pero lo que yo más significativo veo es lo que yo llamo la intuición. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues bueno, digamos que sobre las personas, sobre la gente, sobre los seres humanos, pues cuando percibo muchas cosas de ellos. Yo tengo mi trabajo me dedico a la decoración de interior, ¿no? En el ramo textil, y yo cada día mínimo entro en un hogar. Qué curioso, ¿no? Porque a veces dices, oye, es un trabajo que no es vocacional, pero me sirve para desarrollarme como ser humano, sin ninguna duda. Porque es, por eso a veces pienso de que, bueno, aunque no estés trabajando en lo que te gusta, te puedes sentir completo y feliz, sin ninguna duda. A mí me pasa eso. ¿Y por qué digo eso? Porque yo a veces, cuando entro en un hogar y siento esa intuición, que la llamo así, pero que realmente es una vocecita que me habla y me dice, saca el tema de la muerte, fíjate, ¿no? Que es un tema tan controvertido y No es tabú fácil, en ¿eh? la ciudad. Y tú que vas a hacer un trabajo en una casa, vas a sacar el tema de la muerte, pues queda un poco así chocante el tema. Pero bueno, cuando esa vocecita me viene y me dice, saca el tema de la muerte, es porque realmente en ese hogar se necesita hablar de eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ha perdido a alguien y no tiene muy claro qué ha pasado con ese ser que ha trascendido o está llevando un duelo poco saludable. Y entonces ahí es donde, digamos, pues interviene mi experiencia, que es abrir ese tema, que ya sutilmente lo saco, y siempre que esa voz me dice, en esta casa saca el tema, nunca, y ya llevo muchos años, No has metido la pata y nunca. nunca me he equivocado, nunca. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues ahí les cuento lo que me sucedió, les doy un poquito, intento arrojar un poco de luz en esa oscuridad que se siente cuando ahí está el tema de la Ujú. muerte. Y la verdad que, bueno, muchas veces me he ido de esas casas y que me han dicho, oye, Juanma, te puedo dar un abrazo, porque les ha reconfortado, ¿no? Yo al contar lo mío, yo creo que el mensaje es muy importante, ¿eh? Aparte de que estuve muchos años sin contarlo a nadie, luego te das cuenta de que es un regalo tan grande que te da la vida, que los grandes regalos hay que compartirlos. Y entonces sabes dónde puedes compartirlo, que para eso está esa intuición que me dice, aquí es el lugar y el momento, y entonces ese regalo lo reciben con los brazos abiertos. Y Y es súper... como tú dices, cuando te lleva un tiempo contarlo, ¿no? Yo, de hecho, te decía el otro día por teléfono que en Granada he contactado con personas que se han negado a contar su experiencia bueno, pues por el miedo al estigma, ¿no? Asociado al qué dirán, a la vergüenza, a lo que sea. ¿Cómo reacciona tu familia cuando tú le cuentas esta experiencia? ¿Cómo reacciona Cristina, tu por entonces novia? No, por entonces no existía novia como tal, pero la primera persona a la que tú se lo cuentas dice que es Sí, Cristina, bueno, ¿no? sí, pasaron unos años, porque como he dicho, esto me aconteció, pues eso, con 12 años, a punto de cumplir los 13. Yo cumplo en abril los años y esto sucedió en enero, pues eso. Estuve bastante tiempo ya sin contarlo, ¿no? Y porque, bueno, ya estás en digamos, en la adolescencia, la juventud temprana, no son temas que, digamos, que se traten
os aborden, ¿no? De una forma habitual y menos cuando había tenido esa negatividad con mis mayores, ¿no? Decir, bueno, eso son cosas que tal, pues ya no lo cuentas. Lo que pasa es que luego cuando ya conozco a Cristina, que siempre lo digo, que parece muy romántico el tema de que yo cuando la vi, esa intuición me dijo, esta será la mujer que te va a acompañar en la aventura de tu vida y va a ser la madre de tus hijos. Lo tuve clarísimo, de las pocas cosas claras que he tenido en mi vida, ¿no? Y bueno, de hecho llevamos 34 años casados ya. Bueno, pues a ella fue a la primera persona así que se lo conté abiertamente y que veo que me escucha y me cree, ¿no? Para mí eso es una liberación grande. No te toma por loco ni nada. Te cree. No, tengo otras locuras, pero ahí concretamente no. Juanma, y como adulto, ¿tú has encontrado apoyo y comprensión en adultos que también han tenido ECMs? ¿Has tenido relación con otras personas que han pasado por lo mismo? Sí, tanto. Luego he ido conociendo bastantes personas que han pasado por esa vivencia, esa extraordinaria experiencia y claro que hay un apoyo y una comprensión total, total. O sea, es decir, antes cuando me preguntabas lo de, que se me ha olvidado, es un apunte a lo de que se lo conté a Cristina, fue la primera persona, digamos que luego se lo cuento y me cree, ¿no? Es decir, que Cristina también es una persona sensitiva. Ella con 17 años no tuvo una ECM, pero tuvo una experiencia también, digamos que un poco significativa, ¿no? Con el otro lado. Llama a Cristina si Entonces, quieres. digamos que es una persona que está abierta de mente y al ser más, pues eso, más sensitiva, pues lógicamente cuando yo le conté y hablé con ella de todo esto, pues su comprensión fue total. Que si Cristina quiere ponerse, que se ponga. Ah, no, Que está por ahí, que está por ahí, no. Cristina, que está solucionando problemas informáticos esta tarde. Así que nuestros Sí, agradecimientos, Cristina. sí, sí. Entonces, ¿qué lecciones o mensajes te llevas, principales de tu experiencia cercana a la muerte? Ahora que como adulto, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, para mí, como he dicho antes, es un regalo maravilloso que hay que compartirlo. Entonces te das cuenta de que lo más importante, aparte de lo que uno ha vivido a través de la experiencia, una cosa muy importante es el poderla transmitir, compartirla y darla a conocer. Y creo que es muy importante que todo el mundo que pasa por esta situación, ¿no? En la vida, que es un punto de inflexión, que te cambia el paradigma, pues es muy importante el poderlo contar abiertamente, sin ningún temor, porque es algo maravilloso y te queda clarísimo de que realmente no ha sido un espejismo, no ha sido un bonito sueño, ni una bonita película. Ha sido la experiencia más importante de tu vida. Juanma, entre tú y yo, ¿de qué va esto de la vida? Pues esto de la vida, cuando has tenido esta experiencia, te das cuenta de que lo que tú realmente eres un ser ilimitado, pero digamos, es un poco fastidioso, ¿no? Digamos que, hablándolo coloquialmente, es una putada cuando llegas y vuelves a trabajar en otra vez en tu cuerpo, y este cuerpo sí que es muy limitado. Aquí es donde está Entonces, mal, aquí es donde se sufre, ¿no? aquí es donde venimos, pues yo creo que este mundo, la Tierra, es una de las mejores escuelas para poder aprender si queremos aprender, que eso es otra historia, ¿no? Aquí tenemos muchas cosas a diario que nos suceden Ya. para poder poner la antena bien puesta y captar las señales y poder aprender. Otra cosa es que queramos verlo o mirar hacia otro lado. Eso ya depende de nosotros con nuestro libre albedrío. La vida es maravillosa. ¿Que este mundo hay muchas injusticias? Por supuesto que sí. Pero bueno, al fin y al cabo es una escuela temporal. Ya está. La vida es aprendizaje, ¿no? Por Vale, supuesto. aprender y de pasar a un nivel superior, ¿no? Poquito a poco. Exacto. Bueno, pues hablemos ahora, si te parece, Juanma, del fruto de todo esto. Tú lo transformas en un pequeño bebé que se llama ¿Y si mañana me voy? Como yo decía Ah, sí. anteriormente. ¿Qué te motivó a escribir el libro y qué esperas que tus lectores saquen de él? Bueno, pues el libro, digamos que lo escribo porque porque todas estas conversaciones que tenemos
en canales, ¿no? Como el tuyo y que tienden a bien el poderlo comentar, pues todo eso es consecuencia del libro. Antes yo todo esto lo hablaba en petit comité o simplemente, como he dicho antes, cuando entraron a una casa, pues les contaba mi historia sin ninguna más trascendencia, digamos, en medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué me hace escribirlo? Pues bueno, un día hablando entre amigos, Juanma, esto tú tendrías que escribirlo, que te lo publicaran. Yo digo, no sé, digo, pues bueno, yo no soy escritor, digo, pero bueno, pues ya que me lo has propuesto, pues no está mal desacertada. ¿Por qué? Porque la intención simplemente es la que he dicho antes, de transmitir y de que la gente pues pueda, por lo menos, si no lo tiene muy claro, hacerse la pregunta de que, ¿y si esto es verdad? Lo que sucede cuando nos vamos, ¿no? Pues creo que puede ayudar a mucha gente. Y esa es la misión del libro. Bueno, pues tengo aquí una chuleta en la que tengo escrito que tú estructuras el libro en tres secciones principales. La primera la llamas Cuidando de ti, cuidas de los demás. Correcto. Y aquí nos hablas de tu filosofía de vida. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre esto? Pues sí, Sin hacer spoiler, para que la gente compre el libro y lo lea, pero brevemente, ¿cuál es tu filosofía de vida hoy en día? bueno, pues eso, ahí cuento precisamente lo que tú dices, ¿no? Mi filosofía de vida, cómo yo entiendo la vida. Y cuando lo titulo de esa forma, cuidando de ti, cuidando de los demás, es lo importante de quererse a uno mismo, de ser consciente de lo que tú realmente eres, dejando, digamos, no desde una posición egoica de decir yo primero y los demás después, no, sino que queriéndome a mí, puedo entender, como ya todo el mundo sabe, ¿no? De que puedes querer a los demás. ¿Por qué? Por el respeto hacia ti mismo, es tan importante. El respeto hacia ti mismo es el respeto hacia la vida en general, a tus semejantes, ¿no? A toda forma de vida, pero sobre todo a tus semejantes. Y entonces, bueno, pues eso es lo que intento transmitir ahí, el día a día de cada uno, lo importante de cada gesto que hacemos, de cada conversación que tenemos con quien sea, conocido o desconocido. Eso va a tener una repercusión, una consecuencia. Hay que cuidar siempre el ser bondadoso, ser, eh, bueno, en definitiva, buenas personas, ¿no? Cuando hacemos algo o intentamos hacer algo, pues eso de pensar en el que tenemos enfrente, porque al fin y al cabo somos uno mismo todos, estamos totalmente conectados y simplemente poner en boga lo que es todos los valores humanos, que a veces se nos olvidan. Que Y parece eso que es se muy están perdiendo importante. poquito a poco. Fíjate, tú mencionas en alguna charla que te he escuchado por ahí lo simple de una sonrisa en el día a día. Cuando vamos en el coche o cuando vamos en un atasco, vamos en nuestro día a día como pollos sin cabeza. Lejos de enfurecernos en el coche, qué sencillo sería si simplemente sonriésemos, ¿no? Nos fijásemos en lo que está Exactamente. pasando a nuestro alrededor, ¿no? Tú fíjate qué gesto tan sencillo, que me encanta que digas eso, porque es un gesto muy sencillo y tiene una consecuencia enorme, positiva. Y es eso, a veces cuando vamos en el coche, que ya vamos con el gesto serio, porque hostia, pues caravana, esto, lo otro, aquello, si tú ya dibujas, aunque vayas solo en el coche, una sonrisa, el pensamiento ya cambia. Es, Ya no ves, es que es es muy mágico. loco, es muy loco y es mágico, como tú dices. Yo soy docente y cuando yo entro en el aula con cara seriota a las 4 de la tarde y ya escucho a alguno que dice, ¡buah! Bien enfadado. Es Pero así. cuando vengo de buen humor y ya dice, bueno, el profe viene bien hoy se puede hablar con él. Bueno, Exacto, es que la todo segunda cambia. sección cambia totalmente todo. La segunda sección de tu libro la titulas Una historia real y aquí es donde nos cuentas la ECM de la que hemos estado hablando al principio de la entrevista. Sí, La tercera sección de tu libro lo titulas Lo paranormal es más normal de lo que parece. Y aquí quiero pararme un poquito porque el otro día hablando por teléfono contigo hablábamos de sincronicidades. ¿Tú crees en la casualidad o en la causalidad? causalidad, por supuesto, la casualidad no existe. Eso son, digamos, excusas que ponemos a cosas que no tenemos una explicación, ¿no? En un momento dado. Luego esa explicación, cuando tú adquieres conocimiento, te das cuenta de que la casualidad no existe, que todo es por algo y para algo. ¿Y esto cómo se lo explicamos a los escépticos, Juanma? Bueno, simplemente
hay un refrán que dice, yo lo hablo desde total respeto a todo el mundo, ¿no? Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Eso es así de claro. O sea, es simplemente estar atento, ¿no? A lo que te pasa en la vida. Si tienes interés en saber lo que realmente ocurre a tu alrededor o dentro de ti, es estar atento. Es eso, interés por saberlo. Y esta tercera parte que la titulo así porque lo paranormal lo llevamos como algo extraordinario, que sí que lo es, pero que es mucho más común y habitual de lo que creemos. Hay muchísima gente que tiene muchas conexiones con el otro lado y no se atreven a decirlo. Bueno, pues cada uno lleva su camino, su proceso y todo es respetable. Pero que es más normal de lo que parece, sí que lo es. Y me he Mira, encontrado en muchas situaciones. el otro día yo te comentaba a ti una de las mías, ahora que quiero que tú me contes una de las tuyas. Yo el otro día iba era el cumpleaños de mi madre, ella falleció hace 10 años. Y yo iba por la autovía con mi coche y iba pensando en ella. Iba a recoger a mi hijo y venía pensando, voy a decirle a mi hijo que hoy es el cumple de la abuela. ¡Bum! Pasa una furgoneta con el apellido de mi madre justo delante de mí, justo en ese momento. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Pues ahí está. Juanma, tú me comentabas por teléfono alguna también brutal que te ha ocurrido a ti. Como tú bien mencionabas al principio de la charla, tú entras en casa de las personas y a menudo esa pequeña intuición que tú dices que has desarrollado te ayuda a abrir conversación y, bueno, ¿por qué no nos cuentas alguna de las que de las que te ha sucedido? Sí, 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 mira, bueno, os voy a contar una que fue aquí en casa, porque, mira, nosotros también perdimos Cristina, su madre, y yo a mis padres, los tres se fueron en un periodo de 11 meses, ahora 10 años también. Eh, yo sé, ¿no? Porque es decir que mis duelos, claro que tengo una tristeza y una pena, soy un ser humano y cuando he perdido a mi madre, he perdido a mi padre y a mi suegra, que para mí era otra madre, pues lo he sentido, me ha dolido, pero mis duelos son más livianos, porque cuando digamos que ya, cuando estamos en el tanatorio, en ese velatorio, yo ya sé que ellos no están en ese cuerpo, el cuerpo es el traje que han dejado aquí en este mundo que pertenece a este mundo. Ellos están ya donde tienen que estar, ¿no? Entonces en mi duelo es mucho más liviano. ¿Qué hago luego en mi día a día? Pues yo hablo con ellos, ¿no? Yo puedo estar haciendo mis tareas domésticas o mi trabajo y a veces tengo mis conversaciones. Bueno, no, pues una de esas pruebas contundentes que a mí me ponen, claro, ¿no? Me dejan meridianamente claro de que realmente nos escuchan cuando les hablamos. Bueno, pues sucedió que estando yo aquí por casa, oye, cuando os hablo realmente, pero ¿me escucháis? Digo, porque, necesitaría que me mandaseis una prueba y yo lancé esto, ¿no? Mira, papá, tú quiero que me lances esa señal de que realmente me escuchas a través de una flor blanca. A mi madre le dije, tú mándame la rosa o lila, me da igual porque como soy daltónico no voy a A ver, distinguir el color. Y a mi suegra bien ve, y tú bien ve, por favor, tú en forma de flor roja. Bueno, eso quedó así, ¿eh? Yo ahí en mi soledad, pum, lo dije. Bueno, pues a los 2 días estábamos Cristina y yo aquí en el porche de casa tomando un café. Cristina estaba con su móvil, pues mirando sus horarios de trabajo, consultando, bueno, cada uno a su cosa y tal, mientras compartíamos el café. De pronto, en la pantalla del móvil aparece una imagen, una rosa blanca, una rosa lila y una rosa roja. Bueno, aquello fue, de hecho lo conserva Cristina hoy en el móvil. tremendísimo. Sí, de esa una. Cristina también con su madre en pleno invierno, que no hay insectos, eh, porque bueno, en esta climatología nuestra, en invierno los insectos están aletargados. Bueno, pues Cristina le pidió una señal a su madre, en aquellos momentos a lo mejor que tenemos un poquito de más bajos, ¿no? O que necesitamos del contacto, del apoyo de nuestros progenitores, pues Cristina le mandó esa petición a su madre, ¿no? Mándame una flor, ahí, perdón, una mariposa. Y fue eso facto, ¿eh? Fue pedirlo y la mariposa apareció de la nada, eso es así, aunque parezca fantástico, es que fue fantástico. Apareció de la nada
y se le puso en una rodilla, le pudo hacer una foto y todo. Madre Eso mía. no sé, pero uno así también muy potente, como tú dices, me sucedió hace un par de años en una casa de un cliente, de una clienta, en una localidad cercana a donde yo tengo mi negocio. Bueno, pues yo llego a esa casa pues a instalar las cortinas y tal y cual, todo bien. Ya cuando no, bueno, yo cuando entro en las casas noto la energía, ¿no? La energía de la casa, la energía de las personas, todo eso lo noto. Hay veces que noto una energía positiva o menos positiva, pero no me da lugar a que yo establezca ninguna conversación de esa índole. Simplemente noto eso. Pero en esta casa, aparte de notar esa energía, digamos que había una carga de dolor por alguien que ya partió, pues bueno, la vocecita acudió otra vez y me dijo, saca el tema. Aquella casa era una, bueno, la dueña una mujer de mediana edad, 50 años más o menos, y yo pues, como he dicho antes, sutilmente saqué el tema. Y el tema de la muerte. Bueno, pues esta mujer hacía 2 años que había fallecido su marido por un tumor en la cabeza y tal. Y entonces empezamos la conversación, yo le conté mi experiencia y ella me decía, dice, yo es que no sé si realmente habrá algo, no habrá nada, si se acaba con la muerte. Yo le contaba mi experiencia, decía, intentando arrojar luz y ya, pues se me ocurrió, porque bueno, se me ocurrió, la voz también me decía, dile que pida una señal a su marido. Y yo le dije, pues haciendo caso a esa voz, digo, pídele una señal a tu marido, digo, porque seguramente te escuche. Digo, una señal que sea muy significativa de los dos, algo que realmente te diga, esto viene de parte de él, ¿no? Bueno, pues así quedó la conversación. Yo me fui y luego a los 2, 3 meses nos reencontramos en la calle, coincidimos. ¿Casualidad? No. ¿Causalidad? Sí. Entonces iba con su madre, yo iba con Cristina y tal, y dice, oye, Juanma, dice, ¿te acuerdas aquello que me dijiste, tal cual, que pidió una señora de mi marido y tal? Digo, sí. Dice, mira, nosotros en casa, en la terraza teníamos un rosal que ya estaba seco y le había dicho a mi hijo 40 veces, tienes que ir a tirarlo, tienes que ir a tirarlo. Dice, bueno, pues al día siguiente de hacer yo la petición, que la hice la misma noche que tú me pusiste las cortinas, por la tarde te fuiste y yo por la noche le hice la petición a mi marido. Al día siguiente bajé a la terraza a barrerla y entonces saca la mujer el móvil y me enseña una foto donde en ese rosal seco había una rosa roja, que era lo que ella le había pedido a su marido. Una señal en forma de rosa roja. Tremendísimo. Fíjate qué fuerte y qué maravilloso, ¿no? Dos mensajes ahí en uno. Que uno es que el rosal, que a veces lo que damos por muerto, sigue estando vivo. Y la segundo, bueno, el más importante, que tuvo el mensaje, la señal de su marido, ¿no? Que la escucha cuando le habla. Yo creo que al final hasta el más escéptico en todo esto, Juanma, yo creo que nota el, el calor de la familia o el calor de ese ser querido que ha perdido, lo nota cerca de él, ¿no? Por Aunque a veces supuesto. no tengamos todas las señales que queramos, ¿no? O cuando queramos. Pero sutilmente siempre suena esa canción por la radio, o ese mensajito, o ese apellido que se cruza por ahí con forma de furgoneta. Juanma, millones de gracias por compartir tu experiencia con la audiencia de Rumbo a tu Vida. Ha sido un auténtico lujazo poder haber charlado contigo, a pesar de las dificultades técnicas iniciales. Estoy seguro de que nuestros oyentes encontrarán inspiración y sobre todo esperanza en tus palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y por ser tan buena gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ha sido un verdadero honor tener a Juanma en nuestro podcast y a vosotros, nuestra audiencia, la audiencia de Rumbo a tu Vida. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial de Rumbo a tu Vida, el primero que hacemos en torno a las experiencias cercanas a la muerte. Ya sabéis que puedes encontrar el libro de Juanma en Amazon, se llama ¿Y si mañana me voy? Os animo a que vayáis a Amazon y lo compréis. Y a nuestra pequeña gran familia Rumbo a tu Vida podéis seguirnos en redes sociales, podéis dejar comentarios para tener más visibilidad en nuestro podcast, suscribíos al podcast, dejad comentarios y nos vemos en próximos episodios de Rumbo a tu Vida. No olvidéis lo más importante, sed felices.